chicas y chicos, bienvenidos una vez más a su canal Inversiones Capitales. Hoy les traigo video tutorial sobre una nueva plataforma de binarias llamada CESA Club. Si no conoces este tipo de plataformas, te recomiendo ver el video hasta el final porque explicaré todo paso a paso lo mejor posible. Hace mucho que no invertía en este tipo de plataformas, pero decidí volver porque la mayoría están durando muchos meses e incluso años, permitiendo obtener una gran ganancia. Y por último, antes de empezar, te recomiendo suscribirte a nuestras comunidades en Telegram haciendo clic en este enlace para obtener ayuda y estar actualizada con la información importante relacionada con los proyectos que estamos trabajando. Además, no olvides leer la información que estoy señalando en la descripción del canal. Dicho lo anterior, podemos empezar. El enlace para ingresar al sitio web lo encuentras en la descripción de este video en el primer comentario fijado. Este tipo de sitio web no se adapta muy bien a navegadores en computadora, por lo que te recomiendo siempre usarlo desde un teléfono móvil. El proceso de registro es bastante sencillo, simplemente escribe un correo electrónico del que seas propietario porque se reciben códigos de verificación, escribe una contraseña para iniciar sesión en tu cuenta, una contraseña para retirar fondos. Esta contraseña para retirar es necesario que sea una contraseña fuerte para evitar que otra persona ingrese a tu cuenta y pueda retirar. Y escribe tu número de teléfono. Esto no es obligatorio, pero te recomiendo hacerlo. Luego presiona acá. El proceso para depositar es bastante sencillo y simplemente haga clic acá abajo en Wallet. El proyecto solamente trabaja con USDT en la red TRC20, no envíe por otra red. Si usas True Wallet y no quieres pagar una tarifa de casi $3 por enviar USDT, puedes contactarme en Telegram y te diré un método para enviar USDT con una tarifa de solo 4 TRX aproximadamente, que son como 50 centavos. Haga clic en obtener dirección. El sistema le entregará una dirección de billetera a la que debe enviar los fondos. Haga clic en copiar, envíe los fondos a esta dirección. El mínimo de depósito son 10 USDT TRC20, pero te recomiendo recargar al menos 11 USDT. A continuación te explicaré por qué, para que puedas obtener una bonificación. Después de enviar los fondos a la dirección de billetera que el sistema te entregó, haces clic acá. Si recibes un mensaje igual que este, simplemente ciérralo, vuelve a hacer clic acá dentro de 1 o 2 minutos hasta que te diga que la recarga fue exitosa. La recarga tienes que hacerlo antes de que este contador llegue a cero. Te recomiendo tomar una captura de pantalla de esto donde se vea esta identificación. En caso de que haya algún problema y la recarga no llegue, soporte te la va a solicitar. Si vas a recargar desde Binance, debes enviar 12 USDT para que recibas 11 en la cuenta y puedas recibir la bonificación de la que te hablaré a continuación. El proyecto convierte los USDT en monedas internas. 0.1 USDT son 10 monedas, 1 USDT son 100 monedas, 10 USDT son 1000 monedas. En mi caso, yo deposité 550 USDT, recibí una bonificación del 5%, que de eso te hablaré luego, y por eso es que tengo 57.000 monedas. Para retirar, simplemente debes hacer clic acá abajo en retirar. Luego agregar la dirección de billetera haciendo clic acá. Después de que la dirección de billetera está agregada, escribe la cantidad de monedas que deseas retirar. El mínimo de retiro son 1100 monedas, que equivale a 11 USDT, y la tarifa de retiro es de aproximadamente el 2.72%. Después de que escribes la cantidad que deseas retirar, seleccionas la billetera a la que deseas retirar y haces clic en retirar. Ahora hablaré sobre los dos temas más importantes, las reglas de la plataforma y un tutorial sobre cómo apostar. Hay un plan de reembolso de 6 fases, apostando por 3. ¿Qué significa esto? Que si nosotros seguimos las apuestas que van enviando y siempre multiplicamos el capital apostado en 1 por 3, si perdemos 6 fases seguidas, nos van a reembolsar el 100% de la pérdida. Esto, para los que ya conocen este tipo de plataformas binarias, esto hay muchas plataformas que sí lo cumplen, que sí reembolsan, hay otras que no han reembolsado. Esta plataforma viene muy bien recomendada, por lo que sí es muy probable que reembolsen, que todo esté bien. Pero les digo esto es porque siempre existe el riesgo. El riesgo siempre va a estar presente, aunque es una garantía un poco mayor que ya nos estén diciendo esto, de que hay el reembolso y de que la plataforma viene bien recomendada. El depósito mínimo en la plataforma es de 11 USDT o 1100 monedas. El depósito que recomiendo es de al menos 37 USDT para tener saldo para las 6 fases. A continuación les explicaré el por qué. La apuesta mínima es 0.1 USDT o 10 monedas. El retiro mínimo 11 USDT o 1100 monedas. Para retirar debes completar el flujo de apuesta al 100%. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, tú inviertes $100, entonces debes
debes apostar un total de $100 para poder desbloquear el retiro. Inviertes $500, debes apostar un total de $500 para poder retirar. Es decir, hiciste una apuesta ahora de $1, después una apuesta de $99 y una apuesta de $400. En total suman $500, que fue igual al monto de tu recarga, y entonces puedes retirar. Sin completar el flujo no es posible retirar. La tarifa de retiro es de aproximadamente el 2.72%. El retiro llega de 1 a 10 minutos la mayor parte del día, aunque a veces puede tardar horas. Al igual que soporte, acá en Telegram, este es el contacto, que lo pueden encontrar desde el sitio web. Soporte siempre responde rápido. Le he escrito en varios horarios del día y siempre responde en pocos minutos, excepto una sola vez que tardó alrededor de una hora. Hay dos horarios de señales gratis a los que todos tienen acceso, sin importar si eres un miembro VIP o no. A esas señales siempre todos tienen acceso. Ahora, siendo miembro VIP, a continuación les explicaré qué necesitas hacer para un miembro VIP. Puedes acceder a señales extra. Los VIP 1 tienen un horario de señales extra, VIP 2, 2 horarios, VIP 3, 3 horarios de señales extra. Para ser VIP debes recargar la cantidad solicitada o invitar a otras personas. Para las señales del VIP 1 debes depositar al menos 300 USDT o invitar a 3 usuarios que depositen 11 USDT. Por esto es que yo deposité 500 USDT para poder ser VIP 1 y recibir un horario de señales extra, además de los 2 horarios de señales gratuitos que todos tienen, y así poder ganar un poco más. Para las señales VIP 2, depositar 2000 USDT o invitar a 30 usuarios que depositen 11 USDT. Para señales VIP 3, depositar 5000 USDT o invitar a 80 usuarios. Recomiendo empezar con al menos 37 USDT como mínimo, porque es un aproximado de lo que necesitas para poder completar 6 fases multiplicando por 3. Es decir, esto es en caso solamente de que se llegue a 6 fases. Llegar a 6 fases es algo que pasa muy pocas veces, y menos ahora, debería suceder menos ahora que la plataforma está comenzando. Quizás dentro de un mes, etcétera, sí pueda suceder con más frecuencia, pero por ahora lo más normal debería ser de 1 a 3 fases. Debería. Eso no quita la posibilidad de que puedan llegar hasta una fase número 6. Entonces, ¿cómo vendría siendo el tema de las apuestas y el tema de las ganancias? Por ejemplo, la primera fase empiezas con el mínimo. Esto, o sea, para obtener una tabla igual a esta y saber con qué cantidad debes empezar a apostar según el monto de tu inversión, puedes contactarme en Telegram. El enlace está en la descripción del video o en el primer comentario fijado, mi contacto en Telegram, y yo te ayudaré a hacer este cálculo para saber con cuánto debes empezar a apostar. Entonces, si en la primera apuesta, por ejemplo, haces una apuesta de 0,1 USDT o el equivalente a 10 monedas y se gana, ganarías el doble. O sea, ganarías 0.2 menos 0.1 que fue tu apuesta, la ganancia neta sería de $0,1. Si la primera apuesta se pierde, en la segunda apuesta deberías apostar el triple, que vendría siendo 0,3. Si esta apuesta se gana, ganarías el doble de esto. En total, la ganancia neta sería de $0.3 menos 0.1 que ya habías perdido en la anterior. O sea, la ganancia neta sería de 0,2. Si la segunda apuesta se pierde, deberías apostar el triple de 0.3, que en este caso sería 0.9. Si esta apuesta se gana, ganarías 0.9 menos 0.4 que ya llevas en pérdida, serían 0.5 de ganancia neta. Mientras mayor es la ronda de la apuesta, mayor va a ser la ganancia. Si acá, si en la ronda 4 deberías apostar 2.7 USDT, si la ganas, la ganancia sería de $2.7 menos 1,3 dólares que ya llevas en pérdida, o sea, la ganancia neta sería de 1,4 dólares en la cuarta etapa. Y así sucesivamente, la quinta y la sexta etapa. Ya si la sexta etapa se pierde, entonces no se apostaría más y vendría la parte del reembolso. En mi caso, que yo deposité 550 USDT,
porque lo hice con esta tabla. Empiezo con 1.5 en la primera apuesta, 4.5 en la segunda, 13.5 en la tercera, etcétera. Recuerda que en las apuestas siempre se hacen en moneda. O sea, aquí te pongo 0,1 USDT para que sea más fácil para ti guiarte, pero en realidad a la hora de apostar debes escribir 10 monedas, 30 monedas, 90 monedas, 270 monedas. USDT no existe a la hora de apostar, ¿ok? Este vendría siendo el tema de las apuestas, de cómo dividir su capital para poder apostar. Al principio les hablaba sobre lo de recargar mínimo 11 USDT para poder obtener una bonificación, y es sobre esto. Cuando invitas a otra persona que hace un depósito mínimo de 11 USDT en la plataforma, vas a recibir 3,18. En este caso, si tú te registras con mi enlace y recargas al menos 11 USDT, yo voy a recibir 3,18 USDT y te enviaré un reembolso de $2 directamente a tu wallet. El reembolso lo hago en TRX por las bajas tarifas o en USDT B20. Esto es si haces un depósito de 11 a 99. Ahora la plataforma ofrece una bonificación para ti del 5% si el depósito es de 100 o mayor. Es decir, si recargas 100 vas a recibir 5, si recargas 200 vas a recibir 10, si recargas 500 vas a recibir 25, etcétera, el 5%. Y para la persona que te invitó, que en este caso soy yo, cuando haces un depósito de 100 o mayor voy a recibir el 10% del monto depositado y yo te enviaré el 5%. Es decir, a mí me van a entregar el 10% de lo que recargue si tu depósito es mayor a 100 y yo te voy a devolver el 5% a tu billetera en TRX o en USDT B20. Es decir, recargaste 100, te devolvería $2 por esta bonificación de 3,18 que me dieron por tu recarga, y además recibirías una bonificación en tu cuenta del 5%, que en este caso serían $5 si recargaste 100, y además de esto yo te enviaría otros $5 directamente a tu wallet por el 5% del que te hablo acá abajo. Este vendría siendo el horario de señales. Si no los puedes leer bien, puedes contactarme en Telegram y yo te los enviaré todos. Por ejemplo, en hora Venezuela, Cuba, República Dominicana, Chile, las señales gratuitas serían a las 7 a.m. y a las 9 a.m. serían los dos horarios de señales gratuitas. Las señales VIP serían 6 a.m. para VIP 1, etcétera, etcétera. Para Colombia, Perú y Ecuador, las señales gratuitas serían 6 a.m. y 8 a.m. Las señales VIP 5 a.m., 10 a.m., etcétera. En horario Argentina, las señales gratuitas serían 8 a.m. y 10 a.m. Señales VIP a las 7 a.m. Horario México y Centroamérica, las señales gratuitas serían a las 5 a.m., 7 a.m. y la señal VIP 4 a.m., etcétera. Y ahora sí vamos a hablar sobre el tema de las apuestas, chicos. Muy importante, siempre sigan el plan de las 6 etapas. Hay personas que acá multiplican su capital por 2, por 3 en solo un rato porque apuestan fuera de ese plan, apuestan todo su capital, apuestan un gran porcentaje de su capital y les sale bien, lo duplicaron, pero también se pierde todo el capital. Por eso siempre sigue el plan de las 6 etapas, aunque la ganancia sea menor, siempre va a llegar un día en que la ganancia va a ser mayor porque se va a llegar a una etapa alta. Pero lo importante es no perder. Siempre sigue el plan de las 6 etapas. Tampoco pienses en, no, los últimos 10 días han llegado nada más a la etapa 2. Entonces hoy también van a llegar a la etapa 2. Voy a empezar apostando una cantidad alta en las dos primeras etapas. Así voy a conseguir un 50, un 100% de ganancia. No hagas eso porque vas a empezar apostando a la primera etapa. Se va a perder. La segunda se va a perder y vas a querer recuperar y lo vas a terminar perdiendo todo. Nunca apuestes fuera del plan de las 6 etapas. Te lo digo por experiencia personal de que he ganado en estas plataformas, y las veces que he perdido siempre ha sido por salirme del plan de trabajo. ¿Ok? Entonces ahora sí vamos a explicar cómo funciona el tema de las apuestas. Acá puedes ver que dice DTF1, DTF3, DTF5, etcétera. Esto significa que esta señal es de 1 minuto, esta señal es de 3 minutos, esta es de 5 minutos, etcétera. Nosotros vamos a trabajar en la de 3 minutos. Acá en las señales que envían al canal siempre envían este GIF después de la primera señal que te dice que vamos a trabajar en la etapa de 3 minutos. De todas maneras, en caso de que algún día cambien y sea la etapa de 1 minuto, de 5 minutos, etcétera, te vas a dar cuenta que el periodo va a ser diferente. Entonces,
Para empezar a apostar simplemente hacemos clic acá en la señal de 3 minutos, que es la que vamos a estar trabajando hoy, y nos fijamos en la imagen que enviaron con la señal. En la imagen hay tres cosas muy importantes que debemos verificar varias veces para asegurarnos de que esté bien. Si apostamos algo diferente, no podemos optar por un reembolso, ¿ok? Número uno, lo primero que hay que verificar es el periodo. Acá este número. Este número lo encuentran acá, el periodo. Deben verificar que el número sea el mismo que el número que enviaron en la imagen de la señal. Después, acá el consejo, por ejemplo, en este caso es Fortune. Deben verificar acá, son 4 tipos. Si envían Fortune, acá deben seleccionar Fortune. Si envían Look, acá deben seleccionar Look acá. Deben verificar muy bien esto, no se pueden equivocar. Y por último debemos verificar el color de la señal. Lo pueden ver acá. Hay 3 colores, azul, verde y amarillo. Deben verificar varias veces que toda la información, que estas 3 cosas sean correctas. Si aquí envían el color azul, ustedes deben seleccionar acá el color azul. Entonces, por ejemplo, en esta señal verificamos el periodo. En este caso el periodo es diferente porque es una señal que ya pasó. Esto es solamente un ejemplo. Verificamos el consejo, Fortune, Fortune acá lo seleccionamos, verificamos el color azul, lo seleccionamos, bajamos, vamos a ver que seleccionamos Fortune, acá está bien, el color, acá está bien, escribimos la cantidad, por ejemplo, recuerden que es en moneda. Si vamos a invertir $1 son 100 monedas, si vamos a invertir 10 centavos son 10 monedas. Esto lo pueden escribir en algún lugar para que a la hora de apostar sea fácil calcular el por 3 y calcular la cantidad que deben escribir. Por ejemplo, si vamos a empezar con 10 centavos, simplemente escribimos 10 monedas y damos confirmar. Después solamente tenemos que esperar a que el tiempo termine, y si ganamos nos van a reembolsar nuestro dinero con la ganancia. Si perdemos simplemente van a enviar otra señal acá. Si vamos a invertir el triple, por ejemplo, invertimos 10, después vamos a invertir el triple, simplemente cambiamos y ponemos 30 monedas, en este caso que serían 30 centavos. Como les dije antes, esto es mejor escribirlo, tenerlo escrito en algún lugar para que a la hora de apostar sea mucho más fácil. Por ejemplo, acá en la señal de hoy, primero enviaron esta señal. 3 minutos después envían otra imagen igual que dice que la primera señal se perdió y entonces en la misma imagen envían la segunda señal. Deben verificar como siempre las 3 cosas: periodo, el consejo y el color. Multiplicar por 3 la cantidad invertida y entonces apostar. Esperar otros 3 minutos a que envíen el resultado, y acá esta señal también se perdió y enviaron la nueva señal, que la pueden ver acá abajo. De nuevo verificar el periodo, el consejo, el color y apostar. Esta vez es el por 3 de la cantidad anterior, ¿entiendes? 100, 300, 900. Esperan y en este caso la señal se ganó. Así que hasta aquí llegó la señal de hoy. Esto fue en la señal de por la mañana. La fase siempre puede ser máximo hasta 6 para el reembolso. Mientras mayor sea la fase, mayor va a ser la ganancia. Si la fase llega a la fase 6 y la fase 6 se gana, la ganancia va a ser bastante alto, va a ser un porcentaje muy alto. Por lo que en parte nos conviene que las fases lleguen a fases altas. Y bueno, chicos, esto es todo el tutorial por hoy. Creo que quedó bastante bien explicado todo. Si tienen alguna duda pueden contactarme en Telegram. Mi enlace y el enlace a la comunidad está todo en la descripción del video y en el primer comentario fijado. Próximamente les estaré subiendo otros videos resumen sobre las ganancias que estamos obteniendo cada semana o cada X cantidad de días, para que ustedes vayan teniendo una idea sobre este tema. Y bueno, nos vemos en el próximo video.